estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el consultor económico y ex jefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Antonio, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y estar acá en el podcast. Un gusto, Francisco. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con tu historial reciente, ¿no? Manager regional de una empresa de capitales chinos que antes era suizos, si no me equivoco, jefe de asesores de Alberto Fernández y ahora a todas luces alineado con las ideas económicas de Milei y de Caputo. ¿Cómo explicás, a qué adjudicás ese cambio en tu postura en los últimos meses y semanas? No, mira, en realidad no cambió mi postura. El tema es que yo no pertenezco al palo político. Siempre tuve ideas de mercado. Imagínate que, digamos, de los 37 años en empresa multinacional, 35 fueron de una empresa que cotiza en bolsa, casa matriz en Suiza, y los últimos 2 comprados por una empresa china que ya no me resultaba tan simpático ni tan interesante, no por una cuestión de pensamiento económico, ¿no? Sino te diría un poco más amplio que eso. Así que, no, yo con el expresidente Alberto Fernández tenía un vínculo muy cordial y él me invitó a formar parte. Él sabía y sabe perfectamente que nunca fui peronista y que tengo ideas de mercado, pero creo que en ese momento él necesitaba acercar al gobierno inversiones, empresarios, y yo con mucho gusto acepté más como una contribución al sector público desde el sector privado que como endosando una postura ideológica. De hecho, fíjate, Frank, que duré nada, ¿no? 2 meses porque no me preocupé en esconder lo que pensaba o lo que había que hacer distinto y bueno, en un gobierno peronista y con tantas dificultades ya de por sí de consensuar una línea interna dentro del gobierno era bastante inviable. Así que con Milei me sentí mucho más cómodo, primero porque él es un hombre de la libertad que no le impide a nadie expresarse, sobre todo, si no, como el caso mío, que no pertenezco al gobierno, ¿no? Yo creo que cuando vos perteneces a un gobierno, y por eso en mi caso en el pasado fue tan complejo, expresarte en contra de lo que representa la ideología de ese gobierno es mucho más difícil, ¿no? Algo así le ha pasado a algunos asesores de este gobierno, pero creo que tiene que ver con eso. Vos cuando gobernás y necesitas construir un espacio político y un espacio de poder, necesitas cierta homogeneidad. Yo subestimé eso en el pasado y bueno, así me fue, ¿no? ¿Y hoy cómo estás? ¿Alejado de la política? ¿A qué aspirás? No, sí, yo creo que de los aprendizajes que obtuve en ese cortísimo pero intenso tiempo en el gobierno anterior, es que se necesitan ciertas skills, ciertas habilidades para la rosca, que yo particularmente no las tengo y tampoco sé si me interesa mucho adoptarlas porque me aburren bastante. Me gusta más la ejecución y lo que sí me gusta mucho es comunicar, influir, pero a través de la palabra, de la opinión y por supuesto influir positivamente, ¿no? Esto del cambio cultural de Javier Milei me atrae mucho y creo que desde ahí puedo contribuir, como lo hago hoy por hoy en Twitter o escribiendo una columna para algún diario, pero no mucho más que eso, ¿no? Y bueno, y sigo en la actividad privada como asesor independiente de empresas. Hoy estás como consultor full time, digamos. Sí, no sé si full time porque ya tampoco me interesa tanto trabajar 24/7, pero sí tengo algunos clientes que desde el punto de vista estratégico y con un conocimiento muy vasto que tengo, sobre todo en el sector agropecuario, creo que les puedo dar un valor interesante de cómo mirar el presente y el futuro de su negocio.
¿Cómo estás con esos clientes hoy? ¿Qué les estás diciendo en términos de dónde estamos parados, ¿no? Hay mucho ruido por el tema de las reservas actualmente, pero más en términos generales tenemos una pendularidad muy marcada en la historia económica argentina. Si te preguntan esto del cambio cultural que se está dando en Argentina, ¿hay motivos para ser optimistas de que puedan ser duraderos? Y vos cuando mirás el pensamiento de Milei antes de alcanzar el gobierno y después que asumió la presidencia, lo primero que ves es, por supuesto, que es un hombre de mercado, libertario, con ideas muy claras, pero con un gran pragmatismo a la hora de privilegiar el superávit fiscal y financiero si tiene que atrasar la eliminación de un impuesto que de alguna manera lo incomoda ideológicamente, lo hace, ¿no? Y entonces ahí lo que ves es que hay algo muy puro en sus ideas y en la ejecución de su gobierno, que no negocia y que no forma parte de las concesiones pragmáticas a las que está dispuesta él. Por lo menos hasta ahora, eso es lo que estamos visualizando y que tiene que ver con esta cuestión del cambio cultural, de desplomar la inflación a partir de obtener un superávit financiero sobre la base de una reestructuración de los pasivos del Banco Central, particularmente los pasivos remunerados, y de un ajuste en el gasto público de tamaños impensados. Eso no parece que formara parte del espacio de negociación y de pragmatismo, ¿no? Otras cosas quizás sí. ¿Cuándo voy a bajar el impuesto país más adelante o más tarde? ¿Cuándo voy a dolarizar? ¿Voy a dolarizar o voy a hacer una competencia de monedas? ¿Voy a flotar o voy a tener un ancla cambiaria? En esas cosas me parece que él negocia y me parece que está muy bien, porque en el fondo son instrumentos. Pero lo nuclear en sus ideas tiene que ver con este cambio cultural que en la Argentina no podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa, y lo ha explicado de una forma tan contundente y tan sencilla que la gente lo entendió y lo acompaña a pesar de lo que significa acompañarlo, ¿no? Teniendo tanta experiencia trabajando en una multinacional como Syngenta, me imagino que hoy mantenés un diálogo bastante fluido con inversores extranjeros, ¿no? El fenómeno Milei ha captado la atención del mundo, pero ¿qué preguntas te están haciendo y cuáles son sus principales preocupaciones? La palabra clave acá es salir del cepo. No, y te voy a explicar por qué, Fran. Vamos a separar a los inversores extranjeros en tres grupos, si querés, ¿sí? Hay un inversor extranjero que son los que tradicionalmente hemos conocido en los últimos 20 años en distintos periodos de la Argentina, que se acercan al país cuando ven una cierta estabilidad cambiaria y una tasa de interés que aún hacia la baja es interesante para un país que te promete un rendimiento quizás un 10, un 8, un 12, un 15% en dólares durante un cierto periodo de tiempo. Los clásicos capitales golondrinas que no te aportan demasiado, quizás te contribuyen a una pseudo estabilidad cambiaria generándote un balance de la cuenta corriente artificial. No me interesa mucho saber si van a venir o no. Quizás en este momento donde estamos con reservas medios bajas estaría bueno que vengan porque te sustituyen transitoriamente alguna escasez de dólares puntual que tenés, pero con ellos no vamos a salir adelante. Después hay otro grupo que ni siquiera los necesitas convencer, digamos, porque son sectores en los que están interesados invertir, como la minería, los hidrocarburos, el gas, plantas de licuefacción. Ahí tuvimos perdón que te interrumpa, pero un ejemplo bastante claro este martes con el anuncio de acuerdo de BHP y Lundin para comprar a filo y pisar fuerte en el cobre argentino. Bueno, el cobre, vos sabés que el cobre, Fran, tiene un potencial en la Argentina que yo te diría mucho mayor y mucho más sustentable que el litio. Viste que se habla mucho del litio en la Argentina y es verdad,
que es uno de los 3 países del mundo con mayor potencial de extracción de litio. Pero es una ventana de oportunidad relativamente chica. Si no nos apuramos con el litio, seguramente las grandes empresas como Tesla u otras van a encontrar energías alternativas a esas baterías. Por eso hay que explotarlo con cierta rapidez. Pero el cobre nos puede llegar a dar un nivel de exportaciones de quizás $20.000, 20.000 millones de dólares por año, por muchísimos años. Pensá solamente cuánto exporta Chile, que está en el orden de los 50.000 millones de dólares por año. La mayor parte de eso es cobre, y eso lo tenemos del otro lado de la cordillera, casi virgen, sin explotar, ¿no? O sea, que ahí hay un potencial tremendo. Sí, la demanda ahí va a ser constante y no tenés que convencerlos de que vengan porque esas empresas claramente lo ven y lo hubiesen hecho aunque hubiese ganado masa, ¿no? Y quizás podrían haber tenido, si querés, alguna duda, como vos decís, bueno, pero el cepo, ¿qué hago? ¿Puedo sacar mis dividendos o si quiero repatriar algún capital? Pero justamente para eso es el RIGI. Mucha gente no entiende el RIGI. ¿Por qué el RIGI? El RIGI no tiene mucho que ver con los beneficios impositivos. Hay beneficios impositivos. De hecho, más que beneficios impositivos, es equiparar nuestra estructura impositiva a la que existen en muchos otros países del mundo con recursos naturales similares a los nuestros, pero con tasas impositivas mucho más bajas. En realidad, el RIGI tiene una utilidad mucho más tangible en todo lo que tiene que ver con su propio sistema cambiario, que le asegura a esas mega inversiones poder retirar o los dividendos o los capitales o lo que sea sin depender de lo que pasa en cada momento del país con la existencia o no existencia de dólares, ¿no? Ese fue el mecanismo que hicimos para comprar seguridad jurídica, por decir así. Claro. Y en esto, sí, perdón. No, te decía que en ese volumen de inversiones y esos sectores, no tengas ninguna duda que el resto del 2024 y el 2025 vas a ver un flujo de inversiones sostenida y significativa. Y te preguntan afuera, los clientes que tenés acá, por la recesión que se pueda dar o que se pueda profundizar el resto del año y qué impacto tendrá yendo hacia el 2025, o es algo que no entra tanto hoy en la ecuación. Bueno, y ahí tenés el tercer. Yo te dije que había 3 grupos de inversores, ¿no? El primero, el del capital golondrina; el segundo, el de estas mega inversiones en sectores pero muy atractivos. Y este tercer grupo es el de empresas ya establecidas en la Argentina o conocedoras del mercado, mercados más tradicionales, si querés, que se preguntan, che, tengo que hacer una planta adicional en América Latina porque tengo una sola en Brasil, y la verdad que lo ideal sería, por una cuestión de diversificación de riesgos y estrategia, hacerla en Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿El tema del comercio internacional se regularizará? ¿No se regularizará? ¿Podremos tener libertad para importar y exportar? Y por supuesto, ¿qué perspectiva tiene el mercado interno en cuanto a la generación de demanda propia? ¿La recesión se va a extender por mucho tiempo? No, esta es la inversión más resiliente, te diría, en cuanto a la dificultad o el tiempo que se toma para decidir algo, porque no tiene una urgencia, no tiene un apuro, quiere ver los fundamentals de manera mucho más contundente. Vamos a demorar un poco en ver eso, y creo que también quieren ver cómo evoluciona la economía argentina, si efectivamente después de este mega ajuste y de esta estabilización macroeconómica se comienza a despertar la demanda y se produce un crecimiento económico o no. No les importa tanto si es en B corta, si es con la forma de la pipa de Nike, pero sí de que haya un crecimiento medianamente sustentable. Mi opinión, sí. cuando hablo con... Sí. Mi opinión cuando hablo con ellos sobre esto es que efectivamente el crecimiento se va a dar, lo vamos a ver más tangible en el cuarto trimestre. Recién ahora estamos empezando a ver una recuperación de los salarios registrados y de manera más
gradual en los salarios no registrados. Em, pero, digamos, en el 2024 todavía vamos a tener recidiva de recesión y en el 2025 vamos a empezar a ver un país más normalizado en cuanto a los índices de crecimiento de los distintos sectores. Se habla mucho del potencial minero y energético en el mediano plazo, pero ¿cómo estás viendo al agro en esta ecuación del despegue argentino y la recuperación de la economía? Milei les pidió paciencia este fin de semana en la rural y también hay ruido por el tema cambiario, justamente de un aparente atraso que limita la liquidación este año. Mira, el agro es un sector que ya está invertido, digamos, ¿no? O sea, no hay mucha más capacidad de expansión de hectáreas en la Argentina que las que tenemos en materia agrícola. Sí se podría invertir mucho más en equipos de riego, en tecnología para optimizar la productividad de los que vos tenés, ¿no? Yo eso lo llamaría más capital de trabajo que inversiones. Quizás la parte de riego sí podría ser una inversión en activo fijo, pero sí se podría invertir mucho más en tecnología año a año para optimizar la productividad. Lo que pasa es que el agro viene golpeado, como vos bien dijiste, Fran, por el tipo de cambio y por las retenciones. Creo que con el tipo de cambio vamos a tener alguna buena noticia hacia fin de año, salida del cepo, unificación o lo que fuera. Con las retenciones me parece que eso se va a demorar un poco más, porque al sacar el impuesto país, que beneficia por supuesto al campo también, vamos a tener un cierto agujero fiscal que no podés duplicarlo con la salida de las retenciones también, es decir, que hay que proteger el superávit financiero y me parece que eso se va a demorar un poco más de tiempo. El problema mayor que tenés hoy y lo que genera más angustia y más ansiedad, sobre todo en quienes complementan su producción con campos propios, alquilando otra parte de tierras, es la baja de los precios internacionales. Vos pensás que hace 2 años y hacia atrás la soja estaba en $600 y hoy justamente ayer cayó por debajo de los 400 ya. Esos $200 de caída del precio de la soja, y lo mismo pasó con el maíz y con el trigo, tiene un impacto directo en la rentabilidad del productor. Hoy te diría que producir en campos alquilados soja, maíz o trigo es hacerlo a pérdida. Es decir, el productor solo puede darse el lujo de alquilar algo si lo complementa y lo sinergiza con sus campos propios, pero aún así da muy, pero muy finita la cuenta. Por ende, yo creo que la necesidad que tiene el productor de ver que alguna de las dos variables que hoy tiene limitada, por el lado del efecto cambiario o por el lado de las retenciones, se va a ir resolviendo como para poder invertir en la campaña gruesa, que es la que se viene ahora en septiembre, octubre y noviembre, con un poco más de confianza, ¿no? Y creo que Milei, al decir de acá a fin de año vamos a eliminar por completo el impuesto país, una parte en septiembre y una parte en diciembre, en mi opinión, indirectamente está diciendo y se va a terminar el cepo y vamos a hacer una unificación cambiaria, porque no tendría mucho sentido eliminar el impuesto país y seguir teniendo cepo, ¿no? Siendo realista pero optimista, si tuvieras que estimar un timeline, un plazo para llegar a retenciones cero al agro en Argentina, ¿qué dirías? Y te diría que las del maíz y del trigo, que no son tan significativas ni en monto ni en porcentaje, si yo fuera Milei las eliminaría pronto, quizá pronto podría ser el año que viene. Porque además tiene un efecto virtuoso en la medida que esa eliminación mejora la ecuación de rentabilidad de esos cultivos y por lo tanto también la perspectiva de rotación y de sustentabilidad, bajando un poco la superficie de soja, que es a lo que se va el productor naturalmente cuando su ecuación de rentabilidad se destruye mucho. Y por otro lado, las de la soja me parece que va a depender mucho de un tema que tiene que ver con el crecimiento, Fran. Es decir, en la medida que Argentina crezca, va a recaudar más impuestos, en la medida que haya más incentivo para estar en blanco porque tus impuestos no te comen la vida,
también eso va a ampliar la torta y ampliando esa torta podemos bajar la presión fiscal. Después del impuesto país, creo que es el turno de las retenciones. Eh, Así que te diría, depende mucho ese repunte de la actividad económica, pero podría imaginarme que se podrían ir bajando por tercios. Y si pensamos más en el corto plazo, en las negociaciones en curso con el FMI, ¿tenés alguna noción de cómo se podría resolver esa cuestión? Si podrían llegar fondos frescos este mismo año. Para mí, cuando vos visualizás el esfuerzo que ha hecho este gobierno, sobre todo en materia fiscal, y el cumplimiento de las metas que ha tenido, y la voluntad que tiene efectivamente de normalizar la economía, unificar el tipo de cambio y eliminar las restricciones, me parecería muy poco prudente por parte del Fondo Monetario Internacional no tener un gesto de ayuda como lo tuvo con los anteriores dos gobiernos, tanto con el de Macri como con el de Alberto Fernández. Y me parece que una suma entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial y algunos otros organismos multilaterales que oscilen los 10.000 o 12.000 millones de dólares es perfectamente factible en los próximos 4 meses. 4 meses que son bastante críticos y que si le sumás a eso el dinero que pueda ingresar efectivamente por el blanqueo, yo no sé si lo han charlado con algún otro invitado esto, Fran, pero vos sabés que el blanqueo tiene una letra chica que si vos ingresás efectivamente los dólares al sistema financiero y permanecen en el sistema hasta el 31 de diciembre del 2025, el costo del blanqueo es cero. Es decir, que yo creo que va a haber mucha gente que va a efectivamente tomar esa postura es poco tiempo, cuando lo pones a pensar es un año el riesgo que estás tomando. Vivir con dinero irregular me parece que se va a volver cada vez más tortuoso en el mundo actual y van a quedar pocas personas que quieran mantener ahorros en esas condiciones. Así que yo veo quizás otros 10.000 millones de dólares efectivamente ingresando en el sistema. Es decir, yo veo un blanqueo de quizás 50, 60 mil millones de dólares, de los cuales un 20% de eso podría entrar efectivamente como reservas. Y eso se lo sumás a lo que pueda negociarse con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pienso que tranquilamente podríamos tener alrededor de 20.000 millones de dólares en este segundo semestre, que sería básicamente el puente de oro que necesita el Toto Caputo y Javier Milei para efectivamente salir del cepo de esta manera que quieren hacerlo ellos, con la mayor certeza posible de que no van a generar ni un fogonazo inflacionario, ni una corrida, ni nada que se le parezca. Y Tony, si pensamos de acá a las legislativas del año que viene en materia económica, ¿cuáles son los principales riesgos que identificás? Por ejemplo, ¿puede haber algún ruido con el tema del desempleo en aumento? No, yo no lo veo para nada riesgoso el tema del desempleo. Yo creo que hoy el empleo tiene cepo en la Argentina. Y hasta que no haya una reforma laboral seria, la ley base prevé algo, pero muy light, y creo que Sturzenegger está trabajando en una reforma laboral más completa. eh, Vos no tenés mucha gente que tome, pero tampoco tenés mucha gente que despida. Si te fijas en estos 6 meses, la única industria que movió buena cantidad de empleos a la baja fue la que tiene más flexible su esquema, que es la industria de la construcción y por el parate de la obra pública. De manera tal que vos hace 30 años que el empleo registrado entre lo público y lo privado se mantiene en 6 millones de puestos de trabajo. Y no cambia. Y no cambia ni para arriba ni para abajo. Entonces yo no veo, no te digo que el desempleo no pueda llegar al 10% o al 11%. Lo que te digo es que no vamos a llegar como en la época de Menem a tener un desempleo del 20%. No lo veo de ninguna manera eso.
Y por otro lado, en materia de riesgo, me parece que el único factor que debiera ya tener un poco más discutido el gobierno es si va a flotar o si va a un ancla tipo neoconvertibilidad en el momento de salir del cepo. Flotar en un país como la Argentina tan endógenamente dolarizado me parece muy riesgoso porque tenemos necesariamente épocas del año con mayor cantidad de dólares y con menor cantidad de dólares, y esas fluctuaciones lógicas que pueda tener el tipo de cambio te pueden generar un impacto en la inflación muy negativo, que para la Argentina sería como un retroceso psicológicamente muy importante. Creo que necesitamos 2 o 3 años de ancla para acostumbrarnos a eso y después sí, por ahí irnos a una flotación. Pero si fuéramos a una flotación, sí lo podría ver como algo de cierto riesgo. ¿Y qué pensás del riesgo que implica este objetivo que tiene Milei de reducir la inflación prácticamente a cero antes de salir del cepo? A mí me parece que está bien. ¿Es factible? Yo creo que es factible. Yo creo que el único punto donde veo cierto peligro es en los 10, no sé cómo va a ser él para distribuir los 10 puntos de precios relativos de regulados que le quedan pendientes entre tarifas, naftas, transportes, que necesariamente lo tiene que blanquear antes de salir del cepo y que le van a incomodar en esta trayectoria de ir bajando un punto por mes, como pasó justamente el mes pasado, ¿no? Entonces yo creo que la núcleo va a viajar a razón de medio o un punto menos mes a mes de acá a fin de año, con lo cual vas a llegar a septiembre, octubre con una núcleo cercana a cero, pero todavía el IPC va a estar en 2 o 3 puntos durante algunos meses, depende el tiempo que le lleve a Toto Caputo regularizar esos precios relativos, ¿no? Tony, te hago la última pregunta antes de preguntarte si te quedó algo pendiente que no hayamos cubierto. Pero de mi lado, preguntarte por curiosidad, ¿qué tipo de activos te gustan a vos para invertir, tanto a nivel Argentina como internacionalmente hoy por hoy? Acá se viene la gran decepción de todos los oyentes. A ver. Yo durante toda mi vida profesional le he hecho ganar mucho dinero a los accionistas, básicamente haciéndolos tomar riesgos calculados y arriesgando sobre posibles negocios interesantes a los cuales normalmente les iba muy bien. Pero yo, en mis finanzas personales, soy sumamente conservador y hace muchos años que invierto en bonos del Tesoro americano. Todos mis ahorros, absolutamente todos mis ahorros, he tenido épocas de 0,5 negativo de rentabilidad de los bonos. Eh, pero bueno, ahora por suerte en los últimos 2 años vengo con un 4 o 5% anual, eh, bastante bien, podríamos decir, cuando a veces lo comparas con un portafolio de fondos comunes de inversión y acciones que tienen una volatilidad que por ahí te pueden dar un 8% anual, pero de repente tenés te agarra en medio de un ajuste, y un año perdiste un 20%. A mí esas cosas psicológicamente no me hacen bien y me quedo con los bonos del Tesoro americano. Te mantenés lejos de emergentes y de acciones de growth, por ejemplo. Sí, al menos hoy. Ahora, qué sé yo, tal vez en el futuro, viste, a medida que vos vas poniéndote más grande y laburás menos, necesitas un poco más de retorno de tus activos, y por ahí te pones un poco más, tomas un poco más de riesgo. Hoy por hoy no lo necesito y como que vivo más tranquilo así. Tony, ¿algo que no hayamos cubierto de actualidad argentina? No, simplemente que, bueno, ojalá que la gente siga acompañando, porque es obvio que no es fácil. Desde mi lugar es muy sencillo sentirse entusiasmado porque no tengo dificultades económicas, pero sí que hay mucha gente que no la pasa bien.
Pero bueno, nada, que veamos la experiencia de lo que está pasando en estos días en Venezuela y tratemos de ser un poquito más pacientes porque no queremos que eso pase acá, pero también eso requiere cierto trabajo, ¿no? De nuestra parte. Tony, muchísimas gracias en serio por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias a vos, Fran. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.